Pues muy buenas, ya estamos aquí en esta ocasión con muchas ganas de presentaros precisamente a un colega, Roberto Gonela, eh, que acaba de sacar calentito, pues un vídeo. Tengo una manchita en la frente, esa manchita me vais a disculpar, pero he sido incapaz de quitarla porque es una mancha que tiene la cámara. Pero bueno, eh, en fin, es una de ellas. Y esa mancha está por dentro, así que voy a tener que cambiar y comprarme otra cámara porque esa tiene esta pequeña manchita, ¿no? Bueno, parezco que estoy como iluminado. En fin, lo que os estaba diciendo, acaba de sacar ahora mismo, hace muy poquito, un libro muy calentito. Y este reciente libro, que lo tengo aquí en la mano, de mariposas de la península ibérica. Para mí supone, fijaros, una aportación bastante valiosa y muy esperada, seguro, dentro de toda la literatura lepidopterológica de España. Se trata, como os digo, de una obra visualmente espléndida. A mí, las fotos, bueno, el que conozca el libro o los que vayáis a comprarlo, vais a ver qué maravillas de fotografías perfectamente tratadas, ¿no? Está concebida con bastante criterio moderno, muy didáctico y ofrece una amplia selección de fotografías comparativas, como acabo de explicaros, muy buenas, pero esas fotografías comparativas vamos a hablar después con él y nos lo va a ir desgranando. Para mí, una de las cosas fundamentales de todo libro, fijaros que lo tengo aquí, de todo libro, y en ocasiones lo obviamos, y es una pena, es una lástima, es la introducción. Vamos a ver, toda introducción es, en cierto modo, pues el primer encuentro entre el autor y el lector. Roberto nos lo va a aclararnos tanto. Es un momento de presentación, casi un saludo inicial en el que ambos se miran cara a cara antes de emprender juntos el camino de la lectura. Como digo, es primordial. Por eso, detenerse en estas primeras páginas que tengo aquí delante de mí, pues son fundamentales. Tienen un valor para mí, pues un valor bastante especial. En este libro de Mariposas de la Península Ibérica, Roberto Gonela nos ofrece precisamente, pues eso, una mirada atenta, paciente, como la paciencia que él ha debido de tener seguramente en el campo para hacer estas maravillosas fotografías, y profundamente respetuosa hacia los lepidópteros que habitan nuestros paisajes. Su libro constituye una valiosa aportación al conocimiento y disfrute de las mariposas, combinando el rigor fundamental, el rigor del naturalista con la sensibilidad del observador que sabe detenerse ante tanta belleza. El trabajo para mí destaca por su abundante material fotográfico de gran calidad, ya lo hemos dicho, lo hemos eh, remarcado constantemente y lo vamos a seguir haciendo, y con un enfoque comparativo que facilita distinguir especies próximas, algo especialmente útil para el especialista como sobre todo para los aficionados, ¿no? Este libro no solo informa, invita a mirar. Es que, de verdad, te invita, te llama. No sé qué más deciros. Mariposas de la Península Ibérica es sin duda una obra que se abre con la emoción en un encuentro y que encierra o que se cierra con el deseo de volver al campo con los ojos más atentos y el alma más despierta. Y bueno, dicho todo esto, pues vamos a presentaros a nuestro querido compañero Roberto Gonera. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí en casita, tranquilos, Sí. haciendo la entrevista contigo en Ujú. un día lluvioso para la provincia de Málaga ¿Está lloviendo mucho? y Entonces. está lloviendo bastante, no de una manera muy violenta, pero sí muy continuada desde ayer, Sí, hace 24 horas. sí, Y bueno, pues ese agua viene muy bien para el campo, ya lo creo. para que luego tengamos una buena primavera y tengamos una floración Ujú. potente. Vale.
Estupendo. Oye, ¿estás de acuerdo en las primeras palabras que mencioné sobre la introducción? A ver, claro, estoy de acuerdo en todo lo que dices. Lo único que yo quería añadir es que el libro no es más que el colofón a una forma de vida, porque Claro. yo llevo relacionado y en el mundo de la entomología, tú me conoces desde hace aproximadamente 26 o 27 años Mm, y al igual que tú, pues conozco a otros entomólogos de España. Llevo en esto aproximadamente 35 años, fijándome en las mariposas, recolectando material, he visto de todo, he recolectado mariposas cuando no hacían falta permisos, he recolectado mariposas cuando te daban permisos para coger especies protegidas, he ido al campo cuando ya te daban permisos solo para unas poquitas especies y ahora sigo yendo al campo cuando ya no te dan permiso para nada. Entonces, bueno, pero los eh, tienes, yo sé, me consta. sí, hombre, Sí, claro, hay que tenerlo, pero bueno, ya. es algo con lo que los entomólogos hoy día pues tenemos que lidiar, ¿no? Sí, Eh, sí. Muy bien. exactamente. Pues, bueno, antes fuera de cámara estábamos así medio en broma diciendo que cuando vas por el campo que no te entretienes en ver mariposas, vamos, no te llaman la atención. Pero, pero, en fin, yo pienso que tu capacidad de observación, la capacidad de observación de todos los que nos gusta ir al campo, que no solamente es pasear, sino es fijarse en lo que nos rodea, pues en este caso va aumentándose día a día, año a año. Oye, ¿en qué momento querías decir algo? Ahora, no. No, no, no. Bueno, yo tengo aquí delante precisamente este maravilloso libro, que lo estoy aquí enseñando. Y bueno, Atlas de las mariposas diurnas y nocturnas de la península ibérica, Baleares y Canarias. Es un gran tomo, yo lo he pesado, pesa 1,8 kg y algo, es verdad, pero sin embargo se hace bastante manejable. Es un libro que está muy bien encuadernado y que se hace fácil. No es que sea para llevarlo al campo, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, o sí, que es fácil de consultar. ¿En qué momento decidiste que se tenía que publicar un libro, que hacer un libro? Bueno, pues a ver, yo llevo, ya te digo, estudiando, recolectando material y saliendo al campo pues desde finales de los 80, principios de los 90, allá por el año 87, Ujú. más o menos, ya tengo ejemplares en la colección de aquella época, del 85, 86, 87. Sí. Empiezo más profusamente a salir al campo a partir del año 91, luego por cuestiones de la vida de cada uno, pues tengo un pequeño parón de unos 2 o 3 años, continúo un poco más tarde y ya a partir del año 2000 es cuando pues, me dedico a implementar la colección científica de especímenes ibéricos, ¿no? Llega un momento en el que vas completando todo el trabajo que tienes, pero en esto aparece Internet a finales de los años 90. Entonces, Internet te abre una posibilidad de divulgar todo este Ujú. tipo de cosas, que es cuando precisamente nos conocemos tú y yo. Y, y bueno, pues te da la posibilidad de poder crear una página web, te da la posibilidad de poder Claro. interactuar más o menos en tiempo real con colegas de otros sitios. Sí, Eh, y a partir de ahí surge la idea de tener mi propia página web. sí. Ya sabes que luego, en el año aproximadamente 2005, creo la revista de naturaleza Hangala Magazine, Ujú. que es de difusión gratuita, Ujú. a donde se habla de un montón de temáticas relacionadas con la naturaleza, no solo de entomología, y eso me va nutriendo de una serie de material que yo mismo voy recopilando
fotográfico en el campo y dentro de lo que es la página web creo una guía visual de mariposas, Sí. de diurnas y de nocturnas. Ajá. Y llega un momento en el que esa guía de mariposas se convierte en el habitual de cada fin de semana o cada vacación o cada cosa que se puede salir al campo para prospectar, pues subir todas las fotos, toda la información e ir actualizándola y completándola poco a poco. Y haciéndolo, me vino la idea de por qué no hacer un libro, porque se puede hacer. Es verdad que no tiene absolutamente nada que ver hacer una página web y meter una serie de fotografías, sacar un libro que luego hay que imprimir, que tienes que encontrar la editorial, que tienes que sufragar una serie de gastos y tal. Pero bueno, yo creo que con ilusión y sobre todo con lo que nos mueve a los apasionados de la entomología, que es eso, la pasión Sí. por la entomología en sí, Sí. pues cualquier cosa es posible. Y empiezo a recopilar material fotográfico a partir, digamos, del año 2013, de una manera ya más concienzuda para crear esto. Y bueno, me doy cuenta en el año, creo que fue en el 2018, 2019, cuando visité León, Asturias y tal, que ya tenía un material más o menos en Sí. condiciones para empezar a esbozar el libro. Muy bien. Y bueno, luego ya a partir de esa época, pues del 2017-18 en adelante, he aprovechado cada año mis vacaciones personales para poder ir una semana aquí, otra semana allí. Mientras tanto, pues cada fin de semana prospectar en zonas más cercanas geográficamente de mi provincia de Málaga, como Almería, Granada, otras zonas más asequibles para ir y volver, digamos, en el día o en un par de días. Y aprovechar las vacaciones más largas de una semana, pues para ir a los Pirineos, a donde he estado 4 o 5 veces, a las Islas Canarias, a los picos de Europa y a todo, a la cornisa cantábrica, por supuesto, y a los puntos más distantes de la geografía española para poder recolectar y para poder fotografiar todos esos ejemplares que aparecen en el libro. Ajá. Es una recopilación total de todas las diurnas Sí. y algunas nocturnas. Ahora hablaremos de eso. Sí. Oye, ¿tuviste, me pregunto, algún referente, bien sea obra previa o algún autor que te inspirase a comenzar esta andadura del libro? Sí, sí, totalmente. Era el año 84 cuando cayeron en mis manos los libros de Gómez Bustillo y de Fernández Rubio. Hombre, unos De clásicos, fíjate. Mariposas de la península ibérica. Cayeron los dos primeros tomos de Diuna, de Ropalóceros, Sí. y luego el libro gordo este verde de los heteróceros, que también cayó, donde se incluían, bueno, pues algunas de las familias de macroteróceros de la península ibérica. Ya luego, esos me marcaron directamente. Claro. Estas publicaciones a mí directamente me marcaron porque los tengo todavía, los conservo y están muy deteriorados precisamente de leerlos y de volver a leerlos Claro. y de volver a pasar y de volver a Los ver. libros hay que manusearlos, hay que... Sí. Claro, y bueno, y los conservo relativamente bien, pero ya te digo, con un uso bastante grande. Y esos son los libros que a mí directamente me hacen ver que la entomología es algo que va a formar parte de mi vida ya desde ese momento. Te hablo Perfecto. desde la edad más temprana. Sí. Yo conservo también estos libros a los que haces referencia, ¿eh? Por cierto, habíamos hablado de estas fotografías comparativas. El libro destaca además de su material abundante fotográfico y de comparativas, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de utilizar comparaciones visuales tan directas entre especies diurnas? Bueno, yo intento sobre todo que mi Vamos, entre publicación en el especies libro, diurnas o nocturnas, me refiero comparativas entre especies próximas, ¿no? Que son muy sí, en parecidas. especies del mismo género, Sí. ¿vale? O muy afines. Yo mientras Pues estás hablando,
Estoy enseñando estas comparativas. Vale, Sigue. pues bueno, yo creo que toda buena guía de mariposas y todo buen libro de mariposas, bajo mi criterio, debe incluir todas las mariposas diurnas que hay en España, Ujú. que por número de especies es factible de hacer. De hecho, se pueden incluir incluso las de las islas, se pueden incluir especies de visita esporádica procedente de otros sitios, etcétera. Ajá. Y vi también oportuno incluir en el mismo libro, en el mismo atlas, por eso le llamo atlas, un número determinado de especies de macroheteróceros. Y Ya. cuando digo un número determinado, me refiero a algunas especies y algunos géneros en concreto y en particular. ¿Cuáles son estos géneros? Pues pueden ser perfectamente los más visuales, los más llamativos, los más conocidos, los que generalmente acuden en una trampa de luz cuando montas una trampa de luz y haces una prospección. Me gusta la idea de hacer un repaso general por todos los macroheteróceros de la península ibérica y, lógicamente, entre un número tan grande como son aproximadamente 5.200 especies que tenemos de mariposas nocturnas en la península ibérica, pues estamos incluyendo en el atlas más de 400 taxones. Fíjate. No tengo, aparte de los libros de Gómez Bustillo, a donde hay falta de información también, hay algunas especies que no aparecen en mapas de distribución, etcétera, pues también me pareció interesante, aparte de incluir diurnas y nocturnas, incluir esas fichas comparativas de las que tú hablas, que van a ayudar a un montón de gente, de aficionados que hay en toda España, porque el libro se ha vendido en Europa también y se Sí, está sí, sí. vendiendo en Portugal mucho, a poder tener otra obra más de referencia para esas comparativas. Es decir, cuando tú vas a determinar una mariposa o vas a ver las diferencias que hay entre las mariposas de un género, por ejemplo, las pieris, tú coges varios libros de varios autores, tú no coges uno solo y te pones a revisar. A mí me gusta hacerlo. Yo Ya. cojo varias obras, cojo unas de un autor, otras de otro autor y tal. Ujú. Y entonces me gusta comparar entre todas ellas para ver cómo trabajan esas diferencias, cómo puedo saber de qué especie estoy hablando, etcétera, etcétera. Entonces me pareció Correcto. interesante incluir esas fichas comparativas que no están de todos los géneros, pero sí están de bastantes, Sí, 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 sí. Perfecto. tanto de diurnas como de Ujú. nocturnas, porque también lo incluyo en las nocturnas. Hay, por ejemplo, 2 páginas que están dedicadas exclusivamente al género Eilema. Que son Hay, terribles las eilemas, ¿eh? Son claro, tremendas. exactamente. Entonces, bueno, de diurnas, pues se han metido comparativas de melanargia, comparativas, Sí, las hemos estado viendo, sí, sí. salen bastantes géneros, ¿no? Y creo que, bueno, pues he tocado los géneros en los que hay que precisamente fijarse en esas diferencias. Ajá. Oye, siguiendo con el material, Roberto, del material fotográfico, ¿qué criterios seguiste para seleccionar las fotografías finales? Entre todo el material de campo, que tendrás muchísimo. Sí, tengo fotografías, pues ya te digo, desde el año 2013, pues hombre, básicamente al principio, cuando tú empiezas a salir a recopilar material desde el día 1 al campo, tú vas sacándole fotografía a todo lo que tu imaginación te va diciendo, esto te puede Claro, servir, esto también te puede servir. No claro. le hagas fotos solamente a las mariposas, hazle foto a las mariposas, hazle foto al biotopo, hazle foto a las plantas, hazle foto a todo, para que luego cuando tú Perfecto. abras una ficha descriptiva
de la especie en concreto, Sí. le puedas mostrar al público dónde vive ese animal, dónde encuentras esa mariposa, ¿no? Ujú. Entonces, Correcto. bueno, siempre ya sabes que el que sale al campo a fotografiar, pues tiene que obtener una cantidad muy grande de fotografías para después a lo mejor solamente seleccionar 10 o 12 o Claro. 8 fotografías de todo un día de Sí, sí. trabajo. Vale. Oye, ¿cuál ha sido para ti la especie o el grupo más difícil de fotografiar? Más Sobre difícil, todo pensando después en la fácil identificación. vale. Si me hablas de determinación, evidentemente es mucho más complejo determinar nocturnas que determinar diurnas, Claro. ¿vale? Si me hablas de dificultad de acceso a la especie en sí, Sí. hay algunas especies de diurnas que incluso sabiendo dónde vuelan, teniendo las coordenadas exactas de los sitios, tienes que ir en el momento del año determinado para poder dar con ella. Y Ya. estamos hablando a lo mejor de hacer 800 kilómetros de ida y 800 kilómetros de vuelta. Sí, 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 Desde sí. Málaga al Barracín para poder ver si fotografías a la especie, si está Claro. ya volando o si te vas a encontrar un chasco cuando Que a lo llegues. mejor llegas y efectivamente no encuentras nada. Claro, o a lo mejor vas a los Pirineos con la idea de tener una semana tu casa allí para hacer tu trabajo y tal, y te encuentras Claro. que de los 7 días que vas, 5 te salen lloviendo. Ujú. Entonces, eso también implica dificultad, implica mucha complejidad, pero luego a la hora de hacer fotografías de mariposas, hombre, fotografiar en una trampa de luz por la noche no es Mm. lo mismo que fotografiar durante el día Claro, paseando por el campo y claro. determinando especies de La luz es actividad diurna. diferente, es fundamental. Un flash te Claro, mata los colores a veces, claro. claro. Entonces tienes que ver un poco cómo trabajar. Sí. Esos ejemplares hay que retirarlos de la trampa un poco, Mm. tienen que estar colocados en una posición natural para que Bien, luego quede estético en el libro. No todo lo puedes fotografiar encima de una sábana ya. y las que fotografías de esa forma, pues luego tienes que editar la foto, tienes que recortar para que Ujú. el trabajo luego sea un trabajo de calidad como el que Claro, tú estás viendo en el libro. Te aparecen fotografías de nocturnas que están totalmente recortadas del fondo para claro, que se observe bien. claro. Oye, me has hablado antes de kilometraje, que te tenías que ir desde Málaga al Barracín, etcétera. ¿Cuánto tiempo de campo hay detrás de este libro? Bueno, pues hay una vida entera, porque el material fotográfico y el material recolectado es físico, es tangible, tú lo tienes en la colección, lo tienes en tu disco duro, tal, Sí, pero luego existe otro material que está aquí, en la claro, cabeza, claro. y son las observaciones personales sobre comportamiento, ecología de la especie, en los sitios a donde tú la has observado, si es una especie que coloniza varios tipos de biotopo o es una especie que específicamente coloniza solamente un tipo de biotopo de paisaje. Sí, Entonces, toda esa información es una información que necesitas tiempo para adquirirla. ya. Estamos hablando a lo mejor pues de salir al campo durante 30 años o 35 años o 40 años, los que tengas que salir. Yo empecé mi primera colección con 11 o 12 años, se me estropeó esa colección porque no sabía cómo cuidarla, pero ya sabía dónde tenía que ir a localizar a esas mariposas. Y poco a poco vas Ujú. aprendiendo. Al Hombre, principio estás muy limitado, pues por geográficamente, pues igual eres muy joven, no tienes vehículo, no te puedes mover, te tiene que llevar tu padre a un sitio o al otro, o tal, a cogerte un autobús, tal, pero poco a poco vas teniendo tu autonomía y vas haciendo tus pequeñas excursiones o tus pequeñas, ujú. Sí. jornadas de campo, que igual te quedas a dormir, montas la trampa, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una vida Claro. prácticamente entera. En todas estas excursiones que haces, ¿hubo algún momento para ti emocionante, alguna especie soñada que... Yo creo que sí, ¿no? Claro, hombre, pues fíjate, pues yo soy del sur, soy de Málaga, las especies que vuelan aquí las tengo más que trilladas, las conozco, sé dónde están, sé dónde las puedo localizar,
pero luego las especies que ves en toda tu literatura que tú tienes en tu colección de libros, que vuelan en la cornisa cantábrica, en los picos de Europa, en los Pirineos, pues todas esas especies, cuando las ves por primera vez delante tuya volando, es una emoción indescriptible, exactamente lo que te he comentado antes, te despierta esa pasión que tienes tú por la lepidopterología, por los insectos, por las mariposas. Cuando estás viendo por primera vez volar en la copa de un árbol a un macho de Apatura iris Sí, y eres capaz de atraerlo a la trampa de fruta que has puesto para poder fotografiarlo. efectivamente. Sí, 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 sí. Cuando vas o cuando vas por los picos de Europa Claro. y subes a 2000 y pico metros de altitud después de haber estado andando por una Sí, pista sí, de sí, piedra sí. 1 hora y media y te encuentras con Agria de Spirenaicus delante tuya. Entonces, todo ese tipo de cosas Claro. son las que te dan te compensan totalmente todo el esfuerzo económico y de tiempo y físico que has tenido que hacer para poder Claro. encontrarlas, para poder localizarlas. Te iba a preguntar, pero casi ya me lo has respondido. Te iba a preguntar que cómo organizabas tus salidas al campo, si por zonas, épocas, objetivo. Claro, será un compendio de todo lo que nos has estado explicando. A ver, Miguel, yo tenía ya la idea clara que quería plasmar es toda mi colección, porque hay una cosa que te quiero comentar y quiero que la gente que nos está escuchando Sí, lo sepa. sí, No es salir al campo y hacerle foto a las mariposas en el campo solamente, o a las plantas, o a las orugas, o lo que sea. Es darle valor real a una colección científica. Es una colección correcto. que lleva recopilándose durante 30 o 35 años, solicitando permisos a la administración y que uno conserva y guarda para luego plasmarla de alguna forma y darle un valor. Entonces, yo pienso que no se trata solamente de ir al campo y hacerle foto a las mariposas, que es muy bonito y te diviertes mucho y ves especies nuevas, sino de poder fotografiar toda una colección científica de diurnas y de nocturnas Sí, para sí. poder luego hacer este atlas. Entonces, pues un poco, yo creo que se empieza a forjar la idea en el año 2013, yo lo comento, lo digo en mi libro, Ujú. eh, cuando hago un viaje en verano para ir a ver a un amigo que tengo en La Rioja, a mi amigo Pablo Rodríguez, tú le conoces Ujú. también, y Sí, le voy a visitar a La Rioja y allí pues hacemos una serie de tours y una serie de rutas por las zonas más emblemáticas y tal, que yo ya había estado en La Rioja anteriormente en el año 98, pero bueno, ya lo conocía aquello, sí, pero con una cámara para hacer fotos fui en el 2013. ya. Y a partir de ahí empecé a recopilar material. Y en el 2017 o 2018 creo que fue cuando tuvimos aquella entrevista en tu casa, tú y yo, que estuvimos aquella tarde allí en Sí, el porche de tu casa de León, cuando te dije, Miguel, voy a hacer sí, sí, un sí, libro sí, lo grande de recuerdo. todas las mariposas de España, de la península. Además te Hombre, Roberto, notaba una claro. ilusión. Sí, sí, claro. Y pues a partir de ahí ya sí fui plasmando físicamente lo que es el cuerpo del trabajo en sí, del libro, de cómo he querido estructurarlo. Ujú. Me habré equivocado en algunas cosas según el criterio de algunos, habré acertado según el criterio de otros, Ya, pero es mi libro. sí, Este que está aquí es mío, lo he hecho yo y tendrá sus cosas seguramente que se podrán mejorar, eso es seguro, pero tiene mucha pasión, tiene mucho corazón, importante, tiene mucho esfuerzo importante. y bueno, tiene todo el material de toda una vida. Oye, ¿qué grupo de mariposas, qué grupo, qué familias, qué géneros, para ser más precisos, crees que sigue siendo más difícil de identificar, sobre todo para el aficionado? Bueno, si me hablas del aficionado, hay que saber si es un aficionado que acaba de Que empezar, acaba es de un empezar, me aficionado con refiero, un la nivel. persona que quiere introducirse acaba de empezar, en la entomología y se quiere dedicar Pues a la los persona que acaba, lepidópteros. al aficionado o aficionada que acaba de empezar este año a observar a las mariposas,
le va a costar trabajo determinarlo casi todo, menos lo más visual, el papilio macaón, etcétera, le va a costar casi todo poder diferenciarlo. Si nos metemos en algunas familias y nos vamos a algunos géneros como Poliómatus o Lisandra o algo así, pues Sí, entonces muchas veces, si es incluso por fotografía y para aficionados ya de un nivel medio alto, muchas veces hay que mirar muy bien las fotografías para ver de lo que estamos hablando, claro, pues imagínate a uno que está empezando nuevo. claro, Yo perfecto. creo que este libro va a llenar muchas horas este invierno a toda la gente que quiera comprarlo, que sean aficionados de nivel principiante, de nivel medio, incluso algunos aficionados de un nivel ya renombrado. A Ujú. mí me han llegado muchos correos electrónicos de muchísima gente que ha comprado el libro. La primera edición del libro se ha vendido ya entera. Estamos preparando la segunda edición precisamente en este momento y aún no Una tenemos segunda fecha. edición. Sí, aún no tenemos fecha, no sabemos qué Bien, día va a salir, cuándo va a vale. salir, pero sí estamos trabajando ya en ella para que lleve todo lo de la primera y algunas cosas que ya le he incorporado para la segunda Es también. decir, que si hablamos de una segunda edición, Roberto, significa que la primera ha gustado, que Ha ha gustado entrado mucho. con buen pie. Ha gustado mucho. Me están llegando muchos correos electrónicos de gente, muchos mensajes de aficionados de toda España, de Bien. toda Europa, diciéndome que les encanta el libro. Mm. Bueno, eso es la satisfacción Sí. mayor que puede tener una Ujú. persona que hace un trabajo de esto, ¿no? Ajá. Porque han sido muchos días de trabajo, muchas horas de madrugada trabajando en el libro, cuando todos estaban durmiendo en casa. Yo seguía despierto y ya te digo, muchas vacaciones empleadas en ir a buscar esa mariposa que te falta Sí, para sí. fotografiar. ¿Hubo algún descubrimiento sorpresa durante la elaboración del libro que modificara tu percepción sobre alguna especie? Es decir, bueno, tú tienes conocimiento de cada una de las especies que has introducido, pero según las has estado trabajando, pues has encontrado novedades sobre su biología o sobre su ecología, algo que te ha sorprendido de esa mariposa. Bueno, a ver, más que me haya sorprendido, he aprendido mucho Eso, más. perfecto. De la mejor manera que se puede aprender es haciéndolo. Sí, Si tú, si tú no haces el claro. trabajo que he hecho yo, o el que haces tú, o el que hace otro aficionado a la entomología, no aprendes. Ya. Entonces, la mejor manera de aprender es hacerlo tú mismo, Ujú. escribirlo tú, porque al final te lo estás estudiando. Y, hombre, como dato anecdótico, te podría decir que en el año 2019 descubrí redescubrí, porque ya lo había hecho Rambur en el 1800 y pico, cuando estuvo por aquí, por las sierras béticas, al Cigaenoideo heteroginis affinis. Ah, la heteroginis, sí. Correcto. Estaba El un día de pequeño, sí. prospección de primavera por la Sierra de Mijas, antes del fatídico incendio que la destruyó prácticamente por Ya. completo, y redescubrí la especie de Heteroginis affinis, que bueno, hago también mención de ello en el libro, y sirvió para que se escribiera por parte de los autores eh, a la especie como citada de nuevo, primera cita, el neotipo de la especie para la provincia de Málaga y Ujú. para Andalucía. Y los ejemplares recolectados están depositados en el Museo de Múnich. Muy bien. Eso es una de las anécdotas que te Sí, puedo sí. contar. Oye, el libro no solamente tiene diurnas, ya lo has dicho tú antes, también trata de las mariposas nocturnas, de los heteróceros. Mm, ¿Consideras que las mariposas nocturnas siguen siendo, digámoslo así, las grandes desconocidas del público en general? Sí, sí, porque si me hablamos del público en general, las mariposas nocturnas normalmente, casi siempre son
primero más difíciles de avistar, tienes que ir a buscarlas por la noche, salvo que te encuentres una posada en una pared al día siguiente, pero son más difíciles de avistar que las mariposas diurnas, son generalmente menos vistosas que las mariposas diurnas, no tienen tanto colorido, y eso hace pues que el que sale al campo a echar un vistazo con unos prismáticos o con una cámara o a hacer una ruta de senderismo, cualquier cosa de este tipo, tenga muchas más posibilidades de ver mariposas de actividad diurna que de actividad nocturna. Claro. Las nocturnas hay que ir a verlas en el momento determinado del día y en la época del año. Entonces... Son las polillas que llaman. Aparte que son pues muchísimas más especies, como he comentado antes, son casi 5.200 especies de mariposas nocturnas, creo, las que están determinadas ahora mismo en la península ibérica, y eso hace que sea un trabajo brutal, que salgan todas, que se conozcan todas. Que hay que decir, no obstante, Roberto, que dentro de las mariposas nocturnas las hay con unos colores maravillosos, colores amarillos, colores verdes, azulados. Es decir, que no todos son esas polillas que la gente dice, entre comillas, pues de colores apagados. También hay colores más vistosos. No es que sean grandes, ¿no? Pero bueno. Hombre, están los esfíngidos, que son las mariposas que son impresionantes también. A mí personalmente las mariposas nocturnas me gustan mucho, me atraen bastante. Yo creo que hay géneros de mariposas nocturnas o familias de mariposas nocturnas que son de las más bonitas de Europa. O sea, la belleza que tiene una Saturnia piri o una Graelsia isabelae son prácticamente incomparables con nos gusta llamarla Graelsia isabelae, ¿eh? Porque lo de Arctia, que es el género, pero en honor a Graels yo creo que no se puede perder. Que me perdonen los que me están oyendo, sé que es una Actias isabelae. No, pero yo pienso igual que tú, ¿eh? Es igual que aparece en el libro como Actias isabelae, pero a mí me gusta llamarle Graelsia. Sí. Porque la descubrió Mariano de la Paz, no la descubrió. Entonces, luego es verdad que la taxonomía hace su trabajo, los géneros se reagrupan y lo que antes era de un género ahora es de otro. De hecho, lo que antes era una familia ahora es Satúrnidos. Antes eran atácidos. Acuérdate cómo aparecía en el libro de Gómez Trujillo y Fernández Rubio. Que eso es otra de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer. Muchas subfamilias llegan a ser familias, sí. La taxonomía es algo que no para de cambiar. Yo he tenido que hacer cientos de cambios en el libro, de reordenar, de reagrupar, de quitar especies, como me ha pasado justo meses antes de sacar el libro con Agriades zulichi, que luego se descubrió que era Agriades glandón, aunque se sospechaba, pero se ha visto que era Agriades glandón. Luego he tenido que modificar eso. Géneros que se llamaban de una forma ahora se llaman de otra. En fin, es prácticamente un trabajo de chinos. Tener al final el libro con sus 695 páginas terminado, revisado y con el mínimo de errores posible, porque hay una cosa que me gustaría dejar clara, que en 695 páginas, más de 400 especies de nocturna y 257 diurnas, aparezca algún error de distribución en un mapa, es lo normal. Que aparezca una zona que no esté marcada en el mapa o que esté marcada por error, es lo normal. Yo lo he detectado en toda la bibliografía que tengo. Te vas a buscar el libro que te vayas a buscar, vas a mirar el mapa de distribución de una especie determinada y miras y dices, este mapa no está bien. Este mapa está mal, porque este bicho no vuela aquí, o este bicho vuela aquí y no aparece, etcétera, etcétera. Sí, que habría que en ese caso habría que confirmarlo, claro. Claro, pero bueno, en cualquier caso, si han tenido en cuenta todas las citas de cada especie,
todas las zonas de distribución donde se conoce que vuelan, pero aún así es prácticamente imposible que no aparezcan errores en los mapas de distribución que se han revisado hasta el hartazgo. Sí. Se han revisado 5 y 6 veces los mapas de distribución. De hecho, en la segunda edición ahora que viene del libro hay una serie de cambios y de modificaciones en unos 15 o 20 mapas de distribución. Bien. Para dar información más concreta. Bien. De todas maneras, hago un apunte y que no se ponga la gente nerviosa que ha comprado la primera edición, porque vamos a enviar un correo electrónico a todos con, no es una fe de ratas, pero sí una serie de correcciones en algunos mapas de distribución para que tengan los mapas correctos. Bien, y los puedan hacer. Pues ese apunte se agradece. Roberto, ¿qué amenazas? Vamos a entrar un poquito ya en la conservación, ¿verdad? En la biodiversidad. ¿Qué amenazas principales afectan actualmente a las mariposas en nuestra península? Bueno, pues hay 2 factores fundamentales, bajo mi punto de vista y mi criterio personal, que son la acción del hombre y el clima. Sí. La acción del hombre es una acción directa, es una acción diaria y es una acción incesante, que no para. Hemos tenido un verano con una ola de incendios como jamás la habíamos visto en la península ibérica. Es verdad que en España siempre, por la climatología que tiene, los incendios son tristemente habituales durante el verano, sí, a partir de mayo hacia adelante, pero lo que hemos visto este año no tiene parangón. Lo que hemos visto este año es un ataque incesante y directo hacia el medio ambiente, por una serie de, no sé cómo denominarlo, señores o personas que han ido intencionadamente a quemar el campo. Ha habido desde brigadistas de las brigadas contra incendios que le han metido fuego al campo por los motivos que sea, hasta, no lo sé, a gente que ha ido a quemar el campo por pura diversión. Esa acción directa del hombre sumada a los cambios de uso de suelo, sí, que antes era un páramo, entre comillas, ahora es un solar donde han hecho una gasolinera y al lado un macro supermercado, sí, o te han abierto un hotel en las afueras de una ciudad, han hecho el parking, te han quitado todo el terreno que había, a donde volaba una especie en concreto que solamente se veía ahí. Y como eso, esos ejemplos son, bajo mi punto de vista, los que están afectando más a la regresión y a la desaparición de las colonias de nuestras mariposas en España. Siguiendo con esto, ¿qué papel entonces puede jugar, o pueden, sí, jugar los libros de divulgación en la conservación de las mariposas? Pues todo, lo juegan todo, porque no se respeta lo que no se conoce, Miguel. Entonces, de todas las formas posibles, yo me considero un divulgador, yo trabajo en un colegio, a mí me gusta a mis chavales darles todos los años las charlas acerca de mariposas en los talleres de biología que trabajamos en el colegio, en secundaria y primaria, para que las conozcan, para que las respeten. Haya más conciencia, ¿verdad? Para que tengan más conciencia y cada vez haya una conciencia más generalizada, una conciencia popular. Esto es un llamamiento a la sociedad. Este libro y todos los que han venido antes y todos los que tienen que venir después no hacen más que poner y aportar su granito de arena a la hora de la conservación, no solo de los espacios naturales, sino de todo el entorno natural. Porque lo que no podemos es proteger los espacios naturales y luego lo que tenemos en el barranco detrás de casa, tirarlo y llenarlo de basura. Ya. Yo me he criado en una zona que era urbanizable en Málaga, en Torremolinos, y yo recuerdo, Miguel, de que la zona donde yo jugaba cuando era pequeño, pues veía especies que ahora mismo no podemos encontrar de una manera fácil. Tú sabes, ¿no? El longicornio, Aromia moscata, sí, que yo lo tenía aquí al lado de casa y cada vez que salía
los veía en sus troncos de los sauces, los machos con las hembras, tal, de varios colores, de varias tonalidades, con el pronoto con las manchas rojas. He visto cerura ibérica justo al lado de mi casa, las catocalas justo al lado de mi casa. Hablo con gente de pueblos de Málaga, de la Sarquía, como Río Gordo, por ejemplo, que me dicen que cada primavera, en el mes de abril, mayo, iban las típicas Saturnia Piri y se posaban en las farolas. Claro, Ya no se ve ninguna. claro, claro. Entonces, esa concienciación que tú creas en la gente ayuda a proteger, no tirando venenos fitosanitarios, haciendo un uso responsable de los insecticidas en casa, que es muy importante. Cuando salimos al campo, no ir pisando todas las orugas que ve porque te vayan a picar, cosas de este tipo, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que... Desde luego, lo que acabas de relatarnos, eso todo el mundo ya, porque cuando voy por el campo me lo dice, oye, cada vez se ven menos mariposas. Está claro que las poblaciones e incluso la distribución pues está cambiando además por los motivos que nos has dicho anteriormente. Bueno, para ir acabando, ¿qué significa para ti, y ya veo que te vas a poner pletórico, qué significa para ti contemplar las mariposas? ¿Es ciencia? ¿Es arte? ¿Es una forma de estar en el mundo, de vivir? ¿Qué es para ti la contemplación de las mariposas? Para mí, salir al campo es una forma de vida. Claro. Ya sea contemplar las mariposas o ya sea a pasear y ver la flora o ver lo que te encuentres por el campo, porque muchas veces el escenario que te encuentras no es el que vas buscando una cosa y aparece otra. Pero para mí, que llevo desde muy temprana edad con las mariposas, a mí observar a las mariposas para mí es todo o casi todo en la vida. Sí. Entonces, no sabría qué hacer si de momento tuviera que dejar de salir al campo a observarlas. Probablemente me afectaría de forma anímica. Uh-huh. Me gusta salir al campo, me gusta compartir las jornadas de campo con amigos. Creo que lo más importante es la convivencia y la experiencia durante el camino. El resultado es el libro, pero yo creo que como más se divierte uno es cuando lo está haciendo. Claro, claro. Claro, entonces, ¿por qué? Porque dices, bueno, pues este año ya he estado en Picos de Europa. Macho, me he traído las fotografías de 5 o de 6 o de 10 especies que no tenía. He cubierto el expediente más que de sobra. Me merece la pena el gasto en kilómetros, me merece la pena el gasto económico, Sí. me merece la pena todo. Entonces, yo creo y lo entiendo que la observación de mariposas, en mi caso, es una forma de vida. Muy bien. Bueno, lo que sí que ha quedado claro es que lo que se pretende con el libro, desde luego, es llegar al público para que tenga más conocimiento, para que sea sensible, ¿verdad?, a este pequeño mundo, este pequeño gran mundo, lo suelo yo llamar. Quieres también que tengan esa curiosidad, ¿verdad? Pero ¿qué te gustaría que quedase en quien cuando lee o revisa el libro, viendo estas fotografías, leyendo un poco la biología de cada una de las mariposas, ¿qué te gustaría que quedase cuando cierra el libro? Bueno, pues sobre todo que sienta la misma pasión que siento yo por la naturaleza, por el mundo natural, por la observación de la naturaleza. Eh, Observar mariposas o cualquier otro tipo de insecto hace que también aprendas botánica, hace que también aprendas un poco de ecología, sabiendo a los sitios donde tienes que ir. Y a mí lo que me gustaría es
enseñar un poco desde mi punto de vista, porque lo que incluyo en el libro son observaciones personales, son experiencias personales, dónde he visto cada bicho, dónde lo puedes encontrar y tal. Pues me gustaría eso, me gustaría que al final, cuando el aficionado cierre esa última página, que ojo, también te hago un apunte, este libro no es una novela que te lees desde el principio. Efectivamente, estaba pensando en ello, me has leído la mente, claro. Este libro no es una novela que empiezas por la página 1 y terminas por la 695. Esto lo vas revisando de cabo a Claro, rabo y lo vas haciendo de forma aleatoria según te vaya interesando. exacto. Y entonces, pues lo que me gustaría es que no se terminara de revisar nunca, que esto sirviera para Bien, que todo aficionado a los lepidópteros tuviera una fuente de información complementaria a la que ya existe y a las que van a venir, porque sé que van a salir publicaciones posteriores al libro y entonces, bueno, pues me gustaría que fuera una más a tener en cuenta a la hora de revisar información de algunas especies. Porque es imposible que esté toda la información de todas las mariposas recogidas en un libro en papel. claro. Ni en las grandes colecciones de varios tomos por familia aparece todo. Yo tengo los libros de Aizpurúa, falta información. Tengo los libros de Gómez Bustillo y Fernández Rubio, que ya que se hicieron en aquella época, a finales de los 70, eran unas magníficas obras, Claro, pero claro. le falta información. Sí, 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 Tengo sí. los libros de las guías de consulta rápida de las mariposas de la España peninsular, que es más bien una guía fotográfica para ver fotos, Sí, pero sí, bueno, sí. hay algunas especies que no las puedes determinar bien por el tipo de fotografía que aparece, pero aún así la Y tiene consulto. algunos fallos ese libro, ¿eh? De identificación, de determinación. Tiene Es a ahí, lo que voy. sobre Que todo no sé si en la mira. parte de nocturnas, ¿eh? En Sí, sí, nocturnas. sí, es a lo que voy. Es que es imposible no tener fallos en un libro. Mm, Es prácticamente imposible. Se mm. pretende no tenerlo, Ya, claro. pero es prácticamente imposible. Yo el último libro que compré, que no sé si lo tienes tú en la colección, bueno, el último, no, uno de los últimos, es el de Essential de Mortentop, de Noctuidea europaea, Ah, y este libro, que es un libro es así un de tocho, tocho, sí. Ese lo voy a comprar. De momento no lo tengo, pero además es que es fundamental. sí, Muy bueno, bien. pues exactamente, es fundamental, pero no es el libro. Tú abres la página de Catocala Fraxini y te pone que habita el mapa de distribución desde los Pirineos hasta Málaga. No es correcto. Ya, Tiene sus fallos también. Es que es imposible que un libro no tenga sus fallos. claro. Yo creo que en bibliografía de lepidópteros hay que tener cuantos más libros mejor para poder en un momento determinado consultar algunas especies. Ujú. Y entonces tú si miras, por ejemplo, en ese libro que acabamos de hablar de Javier Gastón y tal, de las mariposas de la España peninsular, pues ni siquiera se menciona a los sésidos. En mi atlas se le dedica algunas páginas a los sésidos y Sí, algunas fotografías y algo de sí. información Ujú. a los sésidos. Pero evidentemente el que quiera introducirse a fondo en los sésidos no va a tener en cuenta mi libro, va a tener que irse a una bibliografía específica acerca de la familia Sesidae. Efectivamente, sí. Ujú. Para eso, como tú bien has dicho antes, hay que leerse la introducción del libro y ver qué tipo de libro y qué se pretende con él. Porque si lo Efectivamente. que vas buscando es una guía donde aparezcan todos los noctuidos, todos los geométridos y tal, pues no los vas a encontrar en el libro. Vas a encontrar Mm, muchos, pero claro, no a todos. claro. Correcto. Bueno, pues ya me queda solamente una en el tintero, que te la puedes imaginar. La última pregunta, que dicen que es la más difícil, pero esta es muy fácil. ¿Tienes en mente nuevos proyectos? Sí, Relacionados, por supuesto, con los claro, lepidópteros. claro. Ahora sí, a bote pronto, ya tenemos la segunda edición en Claro. marcha, que Ujú. no es cualquier cosa, que se le han incluido cosas que faltaban por completar, entre comillas, de la primera edición, porque ya también la primera edición que veníamos anunciándola desde el mes de abril, ya le debíamos a la gente enviarle el libro que habían comprado en preventa cuanto antes. Y Sí. por eso
no se ha querido retrasar 15 días más, o un mes más, o 2 meses más, porque esto es un trabajo que tienes que saber cuándo parar, es decir, ya está, hasta aquí, Ya. ya no puedo seguir, ¿entiendes? Pero ahora en la segunda edición sí vamos a incorporar algunas cosas, mejoras, algunas correcciones, por supuesto, que hemos detectado, y entra alguna especie nueva más, de nocturnas. Sí, 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 sí. Ajá. Que, que ha habido muchos aficionados, amigos y conocidos que nos han mandado material nuevo Bien, para la segunda bien. edición, lo cual va a hacer el trabajo todavía, si cabe, más completo. Perfecto. Pues, pues genial, genial. Yo creo que tenemos, o ya los que nos están escuchando, pues deben de tener una idea bastante fiel de este libro, Atlas de las mariposas, diurnas y nocturnas de la península ibérica, Baleares y Canarias, de Roberto Gonella Gómez, con el que estamos hablando. Yo he estado encantado de charlar contigo. Y yo también, Miguel, como siempre, es un Así que placer hablar contigo. si tienes alguna cosa así de colofón para terminar, ¿quieres decir No, algo? nada más, simplemente me gustaría animar a toda la gente que tenga un proyecto, sea relacionado o no con el mundo de la entomología, que no se detengan, Mm, porque tienen que seguir mm, adelante con lo que les mueve, con mm, la pasión. Lo sí, más importante, el motor principal que tiene un ser humano en la vida es ser feliz. desde luego, desde luego. Y la felicidad Mm, se va a alcanzar, una de las fórmulas para ello, mm, llevando a cabo, realizando los proyectos que te ajá, apasionen. Sea un libro de entomología, mm, sea salir al campo con un equipo fotográfico que te quieres mm, comprar, sí, estás luchando, trabajando para ello, o sea viajando por el mundo. claro. Que realicen sus proyectos y que sean muy felices. Pues palabras a tener en cuenta y de las que estoy total y absolutamente de acuerdo. Por cierto, quiero terminar voy a enseñar al final de esta entrevista una serie de fotografías, pero antes quiero que nos digas dónde se realizaron. Estabas enseñando el libro, estabas haciendo algunas firmas, ¿no? Firmando tu libro a Bueno, algunos. Fue una presentación, ¿no? se me olvida comentar, muy importante para todos los que nos estén escuchando. Están invitados el próximo 5 de diciembre, Efectivamente, se me pasaba ese detalle también. Sí, eso es, en Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales, 5 de que diciembre. qué mejor sitio para ello, para la presentación del libro y para charlar de mariposas, porque al final lo que vamos a hacer es hablar de mariposas, ¿entiendes? Entonces, el 5 de diciembre a las 7 de la tarde, en el Museo de Ciencias Naturales, en una sala que tienen allí para este tipo de conferencias y de eventos, voy a estar presente mostrando mi obra, mi libro, y recibiendo con mucho cariño a todo aquel que quiera llegar. Y lo que has visto, una serie de fotografías que te he hecho llegar, Sí. ha sido la presentación oficial del libro que se ha hecho este pasado jueves, día 13, en Torremolinos, en Málaga, en mi pueblo, en mi ciudad donde yo vivo, en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, a donde tuve la oportunidad, frente a unos 60 personas aproximadamente, de presentar el libro al público. Y bueno, Ujú. pues han estado ahí entomólogos de bastante prestigio, aficionados naturalistas, gente que le gusta la naturaleza, amigos personales bueno, y biólogos, profesores de facultad. La verdad es que fue una conferencia muy amena, muy agradable, lo pasamos todos muy bien y estuvimos hablando de lo que nos mueve y nos apasiona a todos, que es el amor por la naturaleza. Muy bien. Bueno, Roberto, pues muchas gracias otra vez, te digo, por haberte ofrecido a esta entrevista.
Y, y nada, voy a despedirme de todos los que nos están escuchando. Y tú no te me vayas, espérame unos segundos. Y mientras me despido de aquí. Pues queridos amigos, he estado encantado de recibir aquí a nuestro amigo Roberto Gonella con este nuevo libro tan calentito. Pienso que nos lo ha explicado perfectamente, muy bien, y me quedo con las últimas palabras. El amor a la naturaleza, fundamental. Amigos, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Venga.